En lo profundo de nuestro cráneo, protegido por el hueso y por delicadas membranas, se esconde el órgano más fascinante que jamás hayamos conocido, el cerebro humano. A primera vista, parece tan solo una masa blanda de poco más de 1,5 kg de peso, de tonalidades grises y blanquecinas. Pero bajo esa apariencia modesta se oculta una red extraordinaria, cerca de 86.000 millones de neuronas, conectadas entre sí por trillones de sinapsis, formando un entramado más complejo que cualquier galaxia que hayamos observado en el cosmos. El cerebro es al mismo tiempo máquina y misterio. Coordina nuestros movimientos, regula el latido de nuestro corazón, interpreta los estímulos del mundo exterior, y a la vez, da origen a algo aún más enigmático, los pensamientos, los recuerdos, la imaginación y la conciencia. Todo lo que somos, nuestra identidad, nuestra historia, nuestra capacidad de soñar, está tejido en la actividad eléctrica y química de esta red prodigiosa. Comprender el cerebro es, de algún modo, comprendernos a nosotros mismos. Y sin embargo, aunque hemos avanzado mucho en su estudio, sigue siendo en gran medida un territorio desconocido. Los neurocientíficos lo exploran con tecnologías cada vez más sofisticadas, desde resonancias magnéticas hasta microscopios que revelan las conexiones neuronales, y aún así, reconocen que apenas hemos empezado a descifrar su vastedad. El cerebro es un universo en miniatura, un cosmos interior. Desde tiempos remotos, el ser humano intuyó que este órgano era especial. En el antiguo Egipto, algunos creían que el corazón era el centro de la mente y las emociones, pero poco a poco se descubrió que la verdadera sede de la conciencia estaba en la cabeza. Filósofos como Aristóteles y más tarde médicos como Hipócrates comenzaron a debatir su papel. Hoy sabemos que tenían razón en parte y que la mente y el cerebro son inseparables. Cada vez que cerramos los ojos y pensamos, cada vez que sentimos alegría o tristeza, cada vez que imaginamos un futuro o recordamos un instante perdido, es nuestro cerebro el que trabaja en silencio. Lo hace con un gasto de energía sorprendente, aunque representa apenas el 2% de nuestro peso corporal, consume alrededor del 20% de la energía de todo el cuerpo. Es, literalmente, un motor incansable. Si has llegado hasta aquí buscando calma, reflexión y conocimiento, este es tu lugar. Vamos a recorrer juntos, lentamente y sin prisa, los secretos del cerebro humano. Y si disfrutas de este viaje interior tanto como de nuestros viajes por el cosmos, te invito a suscribirte al canal para acompañarnos en más documentales como este. Porque así como exploramos las estrellas, también podemos explorar los misterios que llevamos dentro. Cuando miramos el cielo nocturno, sentimos la inmensidad del universo desplegada frente a nosotros. Sin embargo, dentro de cada persona existe un cosmos igual de vasto y misterioso, el cerebro humano. A veces se ha dicho que el cerebro es el universo que cabe en la palma de una mano, porque en su intrincada red de neuronas late una complejidad que rivaliza con la de las galaxias. Y lo asombroso es que ese universo interior no solo refleja el mundo exterior, sino que también lo interpreta, lo transforma y lo reinventa. Cada pensamiento que cruza nuestra mente es como una estrella que enciende su brillo en la noche cerebral. Millones de señales eléctricas viajan a través de los axones y dendritas, cruzando sinapsis microscópicas a velocidades vertiginosas. Esas corrientes diminutas, invisibles al ojo humano, crean todo lo que conocemos, la música que recordamos, los rostros que amamos, los sueños que nos acompañan en silencio. El cerebro no solo procesa información, crea realidades. Lo fascinante es que, al igual que el universo, el cerebro es en parte accesible y en parte inalcanzable. Podemos medir ondas cerebrales, observar imágenes funcionales de regiones activándose, estudiar neurotransmisores que modulan nuestras emociones. Pero no podemos observar directamente un pensamiento o una emoción en su esencia pura. Hay siempre un velo, un misterio, que convierte al cerebro en un territorio de maravilla y enigma al mismo tiempo. En cierto sentido, cada persona vive en su propio universo interior. Todo lo que percibimos del mundo es filtrado y reinterpretado por nuestro cerebro. La luz que entra en los ojos no es colores hasta que el cerebro decide interpretarla como tal. Las vibraciones en el aire no son música hasta que nuestro sistema auditivo y cerebral las transforman en melodías. Así, lo que llamamos realidad es en verdad una construcción personal, moldeada en ese cosmos de redes neuronales. Lo más increíble es que este universo interior no es estático. Cambia con cada experiencia, con cada aprendizaje, con cada recuerdo almacenado. Las conexiones neuronales se fortalecen, se debilitan o se reconfiguran en un proceso continuo llamado neuroplasticidad. Significa que cada día, cada pensamiento, cada emoción, nos va esculpiendo por dentro, igual que el tiempo moldea lentamente las galaxias. Así,
Entender el cerebro como un universo interior no es solo una metáfora poética, es un recordatorio de que llevamos dentro de nosotros un cosmos que nos hace únicos. Un espacio tan vasto que nunca lo exploraremos por completo, pero que cada día nos invita a descubrir un rincón nuevo, una chispa de comprensión, un destello de misterio. El cerebro humano no apareció de repente como lo conocemos hoy. Es el resultado de un viaje evolutivo que tomó millones de años, un lento proceso de adaptación y transformación que comenzó con formas de vida muy simples y culminó en la capacidad de pensar, imaginar y crear. Comprender esta historia es como seguir un río que, con el tiempo, fue ampliándose, dividiéndose en afluentes, y finalmente, llegando a un mar inmenso de complejidad. Los primeros organismos multicelulares tenían sistemas nerviosos muy rudimentarios, apenas redes de células capaces de reaccionar a la luz o al movimiento. Con la aparición de los peces, se desarrollaron estructuras más organizadas que permitían coordinar el nado, la alimentación y la defensa. En los anfibios y reptiles, surgieron áreas cerebrales que regulaban comportamientos básicos de supervivencia, la huida, la caza, la reproducción. Era un cerebro primitivo, pero suficiente para garantizar la continuidad de la vida. Con los mamíferos, el cerebro dio un salto importante. Apareció el sistema límbico, responsable de las emociones y de los vínculos sociales. Gracias a él, una madre podía cuidar de sus crías con ternura, y los grupos podían unirse para sobrevivir. Esta capacidad emocional fortaleció la cooperación y abrió el camino para formas de comunicación más complejas. El cerebro dejó de ser solo una máquina de reflejos para convertirse en un órgano que sentía. En los primates, la evolución llevó el cerebro a un nuevo nivel. La corteza cerebral se expandió, especialmente en las áreas frontales, permitiendo planificar, imaginar escenarios futuros y resolver problemas. Los chimpancés y otros grandes simios mostraban ya un notable ingenio al fabricar herramientas o establecer jerarquías sociales. Pero fue en nuestra especie, Homo sapiens, donde esta evolución alcanzó su máximo esplendor. El cerebro humano, con su extraordinaria corteza prefrontal, nos otorgó la capacidad de crear lenguajes, desarrollar culturas, construir civilizaciones. En apenas unos cientos de miles de años, pasamos de tallar piedras a enviar sondas al espacio, de vivir en cuevas a habitar ciudades luminosas. Todo gracias a la lenta pero imparable evolución del cerebro. Mirar hacia atrás y contemplar este proceso nos recuerda que lo que hoy llamamos mente es en realidad una herencia de millones de generaciones anteriores. Dentro de nuestro cráneo conviven huellas de aquel cerebro reptiliano, vestigios del sistema emocional mamífero y la poderosa corteza de los humanos modernos. Somos, en esencia, la suma de esa larga historia evolutiva, un organismo que lleva inscrito en sí mismo la memoria de la vida. En lo más profundo de nuestro cerebro, oculto bajo capas más modernas y complejas, late una estructura primitiva, el llamado cerebro reptiliano. Se le da este nombre porque comparte similitudes con el cerebro de los reptiles, quienes dependen de él para sobrevivir desde hace cientos de millones de años. Aunque a menudo lo olvidamos, este núcleo ancestral sigue guiando gran parte de nuestras funciones vitales, trabajando en silencio sin que tengamos que pensar en ello. El cerebro reptiliano está compuesto por el tronco encefálico y el cerebelo. El tronco encefálico regula actividades automáticas que sostienen la vida, el latido del corazón, la respiración, la presión sanguínea, la digestión. No necesitamos ordenar a nuestro cuerpo que respire mientras dormimos, el cerebro reptiliano se encarga de ello, asegurándose de que cada célula reciba oxígeno. El cerebelo, por su parte, coordina el equilibrio y los movimientos, permitiéndonos caminar, correr o incluso mantenernos de pie sin caer. Además de estas funciones básicas, el cerebro reptiliano está asociado a conductas instintivas relacionadas con la supervivencia. Cuando sentimos miedo repentino, cuando nos sobresaltamos ante un ruido fuerte o cuando reaccionamos con ira en una situación de amenaza, es este cerebro primitivo el que toma el control. Se activa de inmediato, antes incluso de que la parte racional tenga tiempo de intervenir. Por esta razón, muchos expertos lo describen como un sistema de alarma que vela por nuestra integridad. Si alguna vez has sentido un impulso automático de huir o de protegerte sin pensarlo, has experimentado la fuerza del cerebro reptiliano. Es una parte de nosotros que no razona ni reflexiona, simplemente actúa para mantenernos vivos. Aunque pueda parecer limitado, su eficiencia es asombrosa. Este sistema permitió a nuestros ancestros sobrevivir en entornos hostiles, reaccionar ante depredadores o adaptarse a cambios repentinos. Hoy, en la vida moderna, sigue funcionando, aunque a veces reaccione con la misma intensidad ante un peligro real que ante una situación simbólica, como un examen o una discusión.
El cerebro reptiliano nos recuerda que, debajo de nuestra capacidad de pensar y soñar, somos también seres biológicos profundamente conectados con la historia de la vida en la Tierra. Nos enseña que la sofisticación de la mente humana descansa sobre cimientos antiguos, sencillos y firmes, que han sostenido la existencia durante millones de años. Encima del cerebro reptiliano, como una capa que trajo consigo nuevas posibilidades de sentir y relacionarse, se encuentra el sistema límbico. Es aquí donde nacen nuestras emociones más profundas, el miedo, la alegría, la tristeza, la ira y también la ternura. Esta región, formada por estructuras como la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo, transformó al cerebro de un simple regulador de funciones vitales en un motor de experiencias afectivas. La amígdala es el centinela de nuestras emociones intensas. Cuando percibimos un peligro, se activa casi instantáneamente, preparándonos para reaccionar con rapidez. Sin embargo, también es responsable de otros matices emocionales, como la empatía o la conexión afectiva. Gracias a ella, podemos experimentar un lazo de amor hacia un ser querido o la angustia al ver sufrir a otro. El hipocampo, por su parte, es el guardián de la memoria. Sin él, nuestras vivencias emocionales se desvanecerían como humo. Este órgano nos permite grabar recuerdos y, al mismo tiempo, asociarlos con emociones específicas. Por eso ciertos aromas nos devuelven a la infancia o ciertas canciones despiertan lágrimas sin que sepamos exactamente por qué. El hipocampo no solo guarda información, la reviste de significado. El hipotálamo, más pequeño, regula funciones esenciales como el hambre, la sed, la temperatura corporal y el deseo. Pero también actúa como un puente entre lo físico y lo emocional, liberando hormonas que alteran nuestro estado de ánimo y preparando al cuerpo para responder de manera coherente con lo que sentimos. Es, en cierto sentido, la bisagra entre la mente y el cuerpo. El sistema límbico hizo posible que los mamíferos desarrollaran comportamientos sociales más complejos. La capacidad de sentir apego y cuidado hacia las crías aumentó sus posibilidades de supervivencia. La cooperación en manadas y grupos también se fortaleció gracias a estas emociones, que no solo son experiencias internas, sino también herramientas de cohesión. Así, este sistema nos recuerda que las emociones no son un lujo ni un capricho de la evolución, son parte esencial de nuestra existencia. Nos guían en la toma de decisiones, nos conectan con otros y colorean cada momento de nuestra vida. Comprender el sistema límbico es comprender que somos, en gran medida, seres emocionales que luego aprendieron a razonar, y no al revés. Si el cerebro reptiliano asegura la vida y el sistema límbico nos conecta con las emociones, la corteza cerebral es el escenario donde surge lo más distintivo de la mente humana, el pensamiento complejo. Es la capa más externa del cerebro, plegada en surcos y circunvoluciones que aumentan su superficie hasta alcanzar casi el tamaño de una manta extendida, aunque esté comprimida dentro de nuestro cráneo. La corteza cerebral se divide en lóbulos que cumplen funciones específicas pero interconectadas. El lóculo frontal es la sede de la planificación, el razonamiento y la toma de decisiones. Allí nace la capacidad de proyectarnos hacia el futuro, de imaginar escenarios y de elegir entre varias posibilidades. El lóculo parietal integra información sensorial, permitiéndonos orientarnos en el espacio y comprender nuestro propio cuerpo en relación con el mundo. El lóculo temporal, situado a los costados, es clave para el procesamiento del lenguaje y de la memoria auditiva. Gracias a él podemos reconocer voces, seguir una conversación y disfrutar de la música. Y finalmente, el lóculo occipital, en la parte posterior, es el centro de la visión, interpreta los patrones de luz que llegan a nuestros ojos y los transforma en imágenes coherentes. Cada experiencia visual que tenemos es un producto de esta región incansable. Lo fascinante es que, aunque cada área parece especializada, la corteza trabaja como un sistema en red. Pensar no es solo un acto del lóbulo frontal, ni escuchar corresponde únicamente al temporal. Cada pensamiento, cada idea, cada recuerdo es el resultado de múltiples regiones encendiendo y comunicándose en un baile eléctrico. De ahí surge la verdadera riqueza del cerebro, la capacidad de integrar y combinar información diversa. La corteza cerebral también nos dio algo único, la capacidad de abstracción. Con ella podemos inventar símbolos, construir matemáticas, imaginar mundos que nunca hemos visto. Nos permitió crear el arte, la ciencia y la filosofía. No somos solo seres que reaccionan a estímulos inmediatos, somos capaces de reflexionar sobre nuestra propia existencia, de cuestionar el universo y de construir significados. Cuando contemplamos la corteza cerebral, vemos la cima de la evolución cognitiva. En sus pliegues descansa nuestra capacidad de amar, de inventar, de soñar y de trascender.
Es el lienzo donde la biología se convierte en cultura, y donde la electricidad y la química se transforman en ideas y conciencia. El cerebro humano está dividido en dos mitades casi simétricas, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. A simple vista parecen espejos, dos estructuras gemelas conectadas por un grueso haz de fibras llamado cuerpo calloso, que actúa como un puente de comunicación constante. Pero en la práctica, cada hemisferio tiene especializaciones y formas de procesar el mundo que, aunque distintas, se complementan en una armonía perfecta. El hemisferio izquierdo suele asociarse con el pensamiento lógico y analítico. Allí se encuentran muchas de las áreas responsables del lenguaje, la escritura y el razonamiento matemático. Es la parte del cerebro que descompone los problemas en pasos más pequeños, que ordena la información y que busca explicaciones racionales. Cuando lees estas palabras, es muy probable que tu hemisferio izquierdo esté trabajando intensamente. El hemisferio derecho, en cambio, se vincula con el pensamiento creativo e intuitivo. Es el encargado de procesar la música, el arte, las metáforas y la percepción espacial. Si el izquierdo analiza las palabras de una canción, el derecho es el que siente su melodía y se deja llevar por la emoción. También nos permite captar patrones, reconocer rostros y comprender el contexto de una situación más allá de los detalles concretos. Aunque muchas veces exagera la división, y no somos de hemisferio izquierdo o de hemisferio derecho de manera exclusiva, sí es cierto que cada lado tiene talentos que enriquecen nuestra experiencia. La clave está en que ambos trabajan juntos. El cuerpo calloso transmite millones de señales por segundo, asegurando que la lógica y la creatividad, la razón y la intuición, se entrelacen sin cesar. Curiosamente, cada hemisferio controla la parte contraria del cuerpo. El izquierdo gobierna la mitad derecha y el derecho gobierna la mitad izquierda. Esta organización cruzada permite una coordinación sorprendente y, a la vez, nos recuerda que incluso la biología parece disfrutar de la paradoja y el equilibrio. Entender los hemisferios no significa verlos como rivales, sino como aliados. Son dos voces distintas que, al unirse, nos hacen humanos, capaces de resolver ecuaciones y al mismo tiempo conmovernos con un poema, de construir máquinas y de crear obras de arte, de analizar el mundo con rigor y de soñarlo con imaginación. La memoria es el tesoro más delicado y poderoso del cerebro humano. Es el archivo donde se guarda la historia de nuestra existencia, desde los primeros recuerdos de la infancia hasta los conocimientos adquiridos con esfuerzo, pasando por las emociones que marcaron momentos inolvidables. Sin memoria, el presente se desvanecería al instante, y el pasado dejaría de existir. Seríamos, en esencia, prisioneros de un eterno ahora. El proceso de la memoria no es simple. Implica codificación, almacenamiento y recuperación. Primero, el cerebro toma un estímulo, un olor, una imagen, una palabra, y lo traduce en un patrón neuronal. Luego, lo guarda en redes de conexiones que pueden durar segundos o toda la vida. Finalmente, cuando lo necesitamos, ese recuerdo es reactivado, traído de nuevo a la conciencia como si se encendiera una lámpara en la oscuridad. El hipocampo, como vimos, desempeña un papel central en esta tarea. Es el escriba que registra las experiencias recientes y las convierte en memorias a largo plazo. Pero no trabaja solo, la corteza cerebral también participa, guardando recuerdos más estables y distribuidos en diferentes regiones. Así, un mismo recuerdo puede tener su aroma en un área, su imagen en otra, y su emoción en otra más, todas conectadas como piezas de un rompecabezas. Existen distintos tipos de memoria. La memoria sensorial, fugaz, apenas dura unos segundos y nos permite dar coherencia a lo que percibimos. La memoria a corto plazo sostiene información por minutos, como cuando repetimos mentalmente un número de teléfono. Y la memoria a largo plazo, más duradera, se divide en declarativa, hechos y datos que podemos contar, y procedimental, habilidades que realizamos sin pensarlo, como montar en bicicleta o tocar un instrumento. Lo fascinante es que la memoria no es un archivo fijo, como un disco duro, sino plástica y cambiante. Cada vez que recordamos algo, ese recuerdo se reescribe, se actualiza, se tiñe de nuevas emociones. Así, la memoria es también una narración, no recordamos exactamente lo que ocurrió, sino cómo lo reconstruimos con el paso del tiempo. Somos, en gran medida, autores de nuestra propia biografía mental. Y aunque a veces la memoria falle, aunque los recuerdos se borren o se deformen, sigue siendo lo que nos da identidad. Sin ella, no sabríamos quiénes somos ni qué hemos vivido. Con ella, llevamos dentro un archivo invisible que nos acompaña siempre, un libro en constante escritura, donde cada página guarda la esencia de nuestra vida. El cerebro, por sí mismo, estaría en la oscuridad más absoluta si no fuera por los sentidos.
esas ventanas que lo conectan con el mundo exterior. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto son como mensajeros constantes que le entregan información del entorno. Sin ellos, la mente viviría aislada en un silencio eterno, incapaz de distinguir colores, sonidos, aromas o texturas. Cada sentido funciona como una puerta de entrada. Los ojos transforman la luz en impulsos eléctricos que el cerebro traduce en imágenes. Los oídos convierten vibraciones en sonidos. La nariz detecta moléculas diminutas que se convierten en olores. La lengua reconoce sabores que guían nuestras elecciones de alimento. Y la piel, el órgano más extenso, registra presiones, temperaturas y caricias que nos permiten experimentar cercanía y protección. Lo sorprendente es que el cerebro no recibe una copia exacta del mundo, sino fragmentos de datos que él mismo reconstruye. La realidad no entra completa, es interpretada. El color rojo no existe como tal fuera de nosotros, lo que existe es una longitud de onda que el cerebro transforma en una experiencia visual. Lo mismo sucede con cada sonido, cada aroma, cada textura. Somos traductores constantes del universo. Los sentidos no solo sirven para sobrevivir, sino también para crear memorias y emociones. El olor a pan recién horneado puede transportarnos a la casa de la infancia. Una melodía puede despertar lágrimas de nostalgia. Un roce en la piel puede generar calma en medio de la angustia. El cerebro asocia los estímulos sensoriales con recuerdos y sentimientos, construyendo así una experiencia de vida única para cada persona. Además, el cerebro puede adaptarse cuando uno de los sentidos falta. En personas ciegas, por ejemplo, el oído y el tacto se vuelven más finos, y regiones de la corteza visual se reorganizan para apoyar otras funciones. Esto es un ejemplo de la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro para transformarse según las necesidades. En definitiva, los sentidos son más que canales de información, son la forma en que el cerebro da forma a la realidad. Gracias a ellos, no solo sabemos que el mundo existe, sino que podemos sentirlo, amarlo y recordarlo. Son los hilos que conectan nuestro universo interior con el universo exterior. El sentido del oído nos conecta con una dimensión distinta de la realidad, el sonido. Vibraciones invisibles viajan por el aire, y nuestro cerebro las transforma en voces, melodías, ruidos y silencios significativos. Escuchar no es solo percibir vibraciones, es entrar en diálogo con el mundo, interpretar señales, y a menudo, emocionarnos con ellas. Todo comienza cuando las ondas sonoras llegan al pabellón auditivo y recorren el conducto hasta el tímpano. Allí, la vibración se convierte en movimiento que hace vibrar una delicada cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, los más pequeños del cuerpo humano. Estos transmiten la vibración hacia la cóclea, en el oído interno, donde miles de diminutas células ciliadas transforman el movimiento en impulsos eléctricos. Esos impulsos viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro, donde se produce la verdadera magia de escuchar. En el lóculo temporal, el cerebro interpreta esas señales y les da sentido. Diferencia entre un susurro y un trueno, entre una voz familiar y una extraña, entre un acorde de piano y el canto de un pájaro. Pero no solo traduce vibraciones, también las conecta con memorias y emociones. Una canción puede hacernos viajar a otra época de la vida, y una palabra dicha con ternura puede calmarnos en medio de la tormenta. El oído, además, nos orienta en el espacio. Gracias a la diferencia en el tiempo y la intensidad con que los sonidos llegan a cada oído, el cerebro puede calcular la dirección de donde provienen. Esto nos permite reaccionar rápidamente a un peligro o girar la cabeza hacia alguien que nos llama por nuestro nombre. El oído no solo escucha, también vigila, guía y protege. A diferencia de la vista, que requiere luz, el oído está siempre activo. Incluso en la oscuridad total, seguimos conectados al entorno gracias a los sonidos. Por eso muchas culturas antiguas lo consideraban un sentido sagrado, una forma de percibir lo invisible. Escuchar se convierte, entonces, en un acto de apertura. Dejamos que el mundo entre nosotros a través de vibraciones que nos atraviesan. Y quizá lo más bello es que el oído también nos permite comunicarnos. A través de la voz, transmitimos pensamientos, compartimos historias y expresamos emociones. El lenguaje hablado no sería posible sin la capacidad de escuchar. Así, el oído no es solo un receptor, sino un puente que nos une a los demás, un arte silencioso de abrirse al otro y de reconocer que el mundo es mucho más que lo que podemos ver. De todos los sentidos, el olfato y el gusto son quizá los más íntimos, los más directamente conectados con la memoria y las emociones. Mientras que la vista y el oído nos ofrecen panoramas del mundo exterior, los aromas y los sabores nos llevan hacia adentro,
hacia recuerdos profundos y sentimientos que a menudo no podemos explicar con palabras. El olfato comienza cuando pequeñas moléculas viajan por el aire y entran en la cavidad nasal. Allí, se encuentran con un delicado tapiz de células receptoras que detectan su presencia y envían señales al bulbo olfatorio, en la base del cerebro. Lo sorprendente es que esta ruta es muy directa. Las señales no pasan por filtros intermedios, sino que llegan casi de inmediato a áreas vinculadas con la emoción y la memoria, como el sistema límbico. Es por eso que un simple olor puede transportarnos a la infancia en un instante. El gusto, en cambio, se experimenta a través de la lengua, cubierta de papilas gustativas. Estas detectan los sabores básicos, dulce, salado, ácido, amargo y umami. Pero lo que realmente da riqueza a la experiencia del sabor es la combinación con el olfato. Cuando comemos, los aromas de los alimentos ascienden por la vía retronasal y se mezclan con las señales de la lengua, creando un abanico complejo de sensaciones que el cerebro interpreta como un todo. Ambos sentidos cumplen funciones vitales. Nos advierten de peligros, un alimento en mal estado, un humo tóxico, y nos guían hacia lo nutritivo y lo placentero. Pero más allá de la supervivencia, nos regalan experiencias emocionales únicas. El perfume de una persona amada, el olor de la tierra húmeda tras la lluvia, el sabor de un plato que preparaba la abuela, son vivencias que permanecen grabadas en lo más hondo de la memoria afectiva. La ciencia ha demostrado que el vínculo entre el olfato, el gusto y la memoria es tan fuerte porque estas señales llegan directamente a estructuras antiguas del cerebro. No pasan primero por la corteza racional, sino que tocan de inmediato la amígdala y el hipocampo. Por eso, un olor puede hacernos llorar sin motivo aparente, y un sabor puede reconfortarnos en momentos de tristeza. Así, el olfato y el gusto son más que sentidos, son llaves secretas que abren puertas hacia recuerdos escondidos y hacia emociones profundas. Nos recuerdan que nuestra relación con el mundo no es solo racional, sino también sensorial y afectiva, tejida de aromas y sabores que nos acompañan a lo largo de la vida como ecos invisibles de lo que somos. Entre todos los sentidos, el tacto es quizá el más constante y silencioso. A través de la piel, nuestro órgano más extenso, estamos en contacto permanente con el mundo. Cada roce, cada presión, cada variación de temperatura es registrada y enviada al cerebro en forma de señales eléctricas. Gracias a ello sabemos que existimos en un espacio físico, que tenemos límites y que estamos rodeados de una realidad tangible. El proceso comienza en la piel, donde millones de receptores especializados detectan diferentes estímulos. Algunos responden a la presión ligera, otros a la vibración, otros al calor o al frío, e incluso hay terminaciones nerviosas dedicadas exclusivamente al dolor. Estas señales viajan por los nervios hacia la médula espinal, y de allí, al cerebro, especialmente al lóculo parietal, que construye un mapa detallado de nuestro cuerpo. Ese mapa, conocido como homúnculo sensorial, refleja la importancia que el cerebro otorga a cada zona. Las manos, los labios y la lengua ocupan un espacio desproporcionado en comparación con la espalda o las piernas, porque son áreas extremadamente sensibles. Gracias a esta organización, podemos realizar tareas delicadas como coser, escribir o distinguir con los dedos la textura de un objeto. El tacto no es solo físico, también es emocional. Una caricia suave puede transmitir ternura y seguridad, mientras que una presión brusca puede generar rechazo o dolor. Estudios han mostrado que el contacto humano, como un abrazo o un apretón de manos, activa circuitos cerebrales relacionados con la confianza y la calma. Incluso en momentos de angustia, un simple gesto de contacto puede reducir el estrés y aportar consuelo. Este sentido también es esencial para el aprendizaje. Desde que nacemos, exploramos el mundo con las manos, llevando objetos a la boca, sintiendo superficies, probando temperaturas. El cerebro infantil se enriquece con cada una de estas experiencias táctiles, construyendo un conocimiento práctico y emocional del entorno. El tacto, en definitiva, nos recuerda que no solo pensamos y sentimos con la mente, sino también con la piel. Es el puente entre nuestro interior y el mundo, una forma de existencia que confirma nuestra presencia en cada contacto. A través de él, no solo percibimos la realidad, sino que también la habitamos. El lenguaje es uno de los dones más asombrosos del cerebro humano. Nos permite convertir pensamientos en palabras, emociones en frases y experiencias en relatos compartidos. A través de él, no solo comunicamos ideas, sino que también construimos culturas, transmitimos conocimientos y creamos vínculos. Sin lenguaje, la mente estaría aislada, con él, se abre al mundo y lo transforma. El proceso de hablar y comprender es una danza compleja entre distintas áreas cerebrales. El área de Broca, situada en el lóbulo frontal, organiza la producción del habla,
la construcción gramatical, la elección de las palabras, la fluidez con la que articulamos. El área de Wernicke, en el lóbulo temporal, interpreta el significado de lo que escuchamos. Juntas, forman un puente entre el pensamiento y la expresión, entre lo que sentimos y lo que otros reciben. Pero el lenguaje no se limita a lo oral. La escritura, la lectura y hasta los gestos forman parte de este vasto sistema simbólico. Cuando leemos, activamos redes cerebrales que transforman signos en sonidos internos, y luego en imágenes o ideas. Cuando escribimos, el cerebro coordina memoria, creatividad y motricidad fina. Incluso el lenguaje corporal, silencioso y sutil, depende de nuestra capacidad de interpretar señales y contextos. Lo fascinante es que el lenguaje no solo expresa lo que pensamos, también moldea el pensamiento. Las palabras que aprendemos determinan la manera en que percibimos el mundo. Algunas culturas tienen términos específicos para colores que otras no distinguen, o para emociones que en otros idiomas parecen innombrables. Así, el idioma no es solo un vehículo, sino una lente a través de la cual vemos la realidad. El cerebro humano está tan preparado para el lenguaje que incluso en la infancia, sin enseñanza formal, los niños lo adquieren de manera natural. Escuchar a los adultos, imitar sonidos y recibir retroalimentación activa en ellos una maquinaria neuronal que despierta casi como por instinto. Es un talento inscrito en nuestra biología, un regalo de la evolución que nos hace únicos entre las especies. El lenguaje, en última instancia, es la voz del pensamiento. Gracias a él, podemos dialogar con los demás, pero también con nosotros mismos, en ese monólogo interior que nos acompaña cada día. Es el hilo que une la mente individual con la mente colectiva, una herramienta que, más allá de comunicar, nos recuerda que somos seres profundamente simbólicos y narrativos. El cerebro no solo piensa y siente, también dirige el movimiento que nos permite interactuar con el mundo. Cada paso que damos, cada gesto con la mano, cada respiración acompasada es fruto de una coordinación precisa entre diferentes regiones cerebrales. Aunque solemos darlo por sentado, movernos es una de las sinfonías más complejas que interpreta nuestro organismo. En el lóculo frontal, la corteza motora primaria envía señales que viajan por la médula espinal hasta los músculos, ordenándoles contraerse o relajarse. Allí nacen los movimientos voluntarios, desde levantar una taza hasta escribir una palabra. Pero este acto no es aislado, requiere la colaboración del cerebelo, que ajusta la postura, el equilibrio y la precisión. Gracias a él, podemos correr sin tropezar, bailar siguiendo el ritmo o tocar un instrumento con fluidez. Los ganglios basales, otra red de estructuras profundas, desempeñan un papel esencial en iniciar y modular los movimientos. Actúan como filtros, decidiendo qué acciones deben ejecutarse y cuáles deben inhibirse. Sin ellos, los movimientos serían torpes, repetitivos o caóticos. En equilibrio con el cerebelo y la corteza, garantizan que cada acción tenga un inicio y un fin adecuados. El movimiento no es solo físico, también es expresión. Un abrazo, un gesto con la mano o una mirada acompañada de un leve movimiento de cabeza transmiten significados que van más allá de las palabras. El cerebro no coordina músculos de forma mecánica, los convierte en vehículos de comunicación y emoción. Además, el cerebro aprende del movimiento. Cada práctica, cada repetición fortalece conexiones neuronales en un proceso de neuroplasticidad motora. Por eso, al ensayar una danza o al entrenar un deporte, los movimientos se vuelven cada vez más fluidos. El cerebro ajusta, corrige y perfecciona, como si estuviera afinando una orquesta invisible. En última instancia, el movimiento nos recuerda que el cerebro no es solo pensamiento abstracto, es cuerpo en acción. Somos seres que piensan mientras caminan, que sienten mientras abrazan, que sueñan mientras bailan. Y en cada uno de esos gestos, el cerebro se convierte en director de una coreografía silenciosa que nos mantiene en equilibrio con el mundo y con nosotros mismos. Cada noche, al cerrar los ojos y entregarnos al descanso, el cerebro inicia un espectáculo silencioso y enigmático, el sueño. Lejos de apagarse, nuestra mente se sumerge en una actividad intensa, creando escenas, personajes y mundos enteros que sentimos reales aunque estén tejidos con la materia de lo imposible. Soñar es entrar en un teatro interior donde el cerebro es a la vez dramaturgo, actor y espectador. Durante el sueño, el cerebro atraviesa diferentes fases. Una de las más fascinantes es la fase REM, de movimientos oculares rápidos, en la cual la actividad cerebral se asemeja a la vigilia, aunque el cuerpo permanece inmóvil. Es en este estado donde los sueños más vívidos y emocionantes suelen tener lugar. El cerebro combina recuerdos, emociones y fragmentos de experiencias, construyendo narraciones que desafían la lógica pero que reflejan lo profundo de nuestra psique.
Los sueños cumplen múltiples funciones. Algunos científicos sugieren que ayudan a procesar emociones. Al revivir situaciones en un plano simbólico, el cerebro reduce tensiones y encuentra nuevas formas de enfrentarse a los problemas. Otros sostienen que los sueños participan en la consolidación de la memoria, seleccionando qué experiencias del día deben conservarse y cuáles pueden olvidarse. En ambos casos, soñar es un mecanismo vital para la salud mental y emocional. El contenido de los sueños ha intrigado a la humanidad desde tiempos antiguos. Civilizaciones como la egipcia o la griega los veían como mensajes divinos o visiones del destino. Hoy los entendemos como un producto del cerebro, pero eso no los hace menos misteriosos. ¿Por qué soñamos con personas ausentes, con lugares nunca vistos, con situaciones absurdas? Quizá porque el cerebro, en libertad, explora combinaciones infinitas de lo conocido y lo imaginado. También existen sueños lúcidos, en los que el soñador es consciente de estar soñando e incluso puede dirigir el curso de la experiencia. Este fenómeno demuestra que, en algunos casos, la conciencia y el inconsciente se entrelazan, permitiendo una extraña pero fascinante dualidad, ser al mismo tiempo creador y participante de la obra. En definitiva, los sueños son un recordatorio de que nuestro cerebro no descansa nunca. Incluso en el silencio de la noche, sigue tejiendo historias, buscando sentido y explorando lo imposible. Son un espejo íntimo de nuestras emociones y deseos, una ventana a lo más profundo de nuestra mente. Al despertar, quizá olvidemos gran parte de lo soñado, pero lo que queda es la certeza de que, mientras dormimos, seguimos viviendo en otro escenario invisible. El cerebro no solo habita en la claridad de la conciencia. Bajo esa superficie luminosa, existe un océano profundo y vasto, el inconsciente. Allí, en ese territorio invisible, se esconden deseos, recuerdos, impulsos y pensamientos que no alcanzan la luz de la atención, pero que sin embargo influyen en nuestra vida cotidiana de formas sorprendentes. El inconsciente puede manifestarse de maneras sutiles. A veces, en un lapsus al hablar, decimos algo que no planeábamos. O en un sueño aparece un recuerdo que creíamos olvidado. Incluso en la elección de una palabra o un gesto automático, el inconsciente se filtra, recordándonos que no controlamos totalmente nuestra mente. El cerebro trabaja constantemente en segundo plano, procesando más de lo que creemos. Las teorías psicológicas han explorado este terreno con fascinación. Sigmund Freud fue uno de los primeros en darle un lugar central, describiéndolo como un depósito de pulsiones reprimidas. Más tarde, Carl Jung lo entendió como un espacio compartido, un inconsciente colectivo lleno de símbolos universales que todos heredamos. Aunque la ciencia actual mira con cautela estas interpretaciones, lo cierto es que la idea de un inconsciente sigue siendo poderosa, porque refleja la experiencia real de una mente que nunca descansa. La neurociencia moderna ha descubierto que gran parte de nuestras decisiones se toman de manera no consciente. Estudios muestran que el cerebro puede iniciar una acción fracciones de segundo antes de que la persona sienta que ha tomado la decisión. Esto no significa que carezcamos de libre albedrío, pero sí que nuestro sentido de control consciente es solo una parte de un proceso mucho más amplio. El inconsciente también guarda la memoria corporal, esa que nos permite caminar, montar en bicicleta o tocar un instrumento sin pensar en cada paso. Son saberes inscritos en circuitos profundos del cerebro, que actúan sin necesidad de palabras ni atención constante. Es la sabiduría silenciosa que sostiene nuestras acciones. En última instancia, el inconsciente es un recordatorio de que el cerebro es más vasto que lo que alcanzamos a percibir. Nuestra conciencia es apenas la punta de un iceberg, y bajo la superficie se extiende un mundo de procesos ocultos. Explorar sus misterios es aceptar que no somos dueños absolutos de nuestra mente, sino navegantes en un océano interior que, aun sin verlo, nos guía en cada instante de la vida. La creatividad es uno de los dones más misteriosos del cerebro humano. Surge como una chispa inesperada en la red neuronal, una combinación de ideas, recuerdos y emociones que se unen en algo nuevo. No es solo pintar un cuadro o escribir un poema, la creatividad está en resolver un problema cotidiano, en inventar una herramienta improvisada o en imaginar un futuro posible. Es la capacidad de ir más allá de lo dado, de abrir caminos donde antes no los había. A nivel cerebral, la creatividad no habita en un solo lugar. Es el resultado de la interacción entre distintas redes. La red por defecto, activa cuando soñamos despiertos o dejamos que la mente divague, genera asociaciones libres y originales. La red ejecutiva, en cambio, organiza y filtra esas ideas, transformando lo caótico en propuestas viables. Entre ambas surge un diálogo constante, la libertad de imaginar y la disciplina de concretar. El cerebro creativo se alimenta de la experiencia.
Cada recuerdo, cada lectura, cada conversación es materia prima que puede reconfigurarse en nuevas formas. Por eso, cuanto más nutrimos nuestra mente con diversidad, arte, ciencia, naturaleza, emociones, más posibilidades tiene de combinar elementos inesperados. La creatividad no aparece de la nada, es un tejido que se construye a lo largo de toda la vida. Lo curioso es que la creatividad florece también en los momentos de reposo. Muchas ideas surgen en la ducha, en un paseo tranquilo o justo antes de dormir. Esto sucede porque el cerebro, al relajarse, permite que las conexiones ocultas afloren. En esos instantes, la mente deja de forzar soluciones y las encuentra de manera natural, como un río que fluye sin obstáculos. Además, la creatividad está profundamente ligada a la emoción. Una melodía puede inspirar un diseño, una tristeza puede transformarse en poesía, una alegría puede convertirse en danza. El sistema límbico, al teñir de afecto nuestras experiencias, alimenta la imaginación. Así, crear no es solo pensar, es también sentir y traducir esos sentimientos en algo nuevo. En última instancia, la creatividad es un recordatorio de que el cerebro no se limita a repetir lo aprendido, sino que puede reinventarlo. Es la prueba de que en nuestro interior habita una energía capaz de transformar la realidad, de convertir lo común en extraordinario. Y aunque no siempre nos demos cuenta, cada chispa de creatividad es un reflejo de la infinita capacidad del cerebro para sorprendernos. Entre todos los misterios del cerebro, ninguno ha intrigado tanto como la conciencia. Ese fenómeno intangible que nos permite ser conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y del mundo que nos rodea. Es más que percibir estímulos o reaccionar a ellos, es la sensación íntima de existir, de tener una identidad que persiste en el tiempo. A nivel científico, la conciencia sigue siendo un enigma difícil de explicar. Sabemos qué áreas del cerebro se activan cuando prestamos atención, cuando recordamos o cuando imaginamos. Pero la pregunta esencial, cómo la actividad eléctrica de las neuronas se convierte en experiencia subjetiva, sigue sin respuesta definitiva. A este dilema se le conoce como el problema difícil de la conciencia. Diversas teorías intentan abordarlo. Algunos investigadores sostienen que la conciencia surge de la integración de información, cuando el cerebro combina múltiples señales sensoriales, emocionales y cognitivas en un todo coherente, emerge la experiencia consciente. Otros proponen que es un fenómeno cuántico, ligado a procesos aún no comprendidos del todo en la física. Y hay quienes creen que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, tan básica como el espacio o el tiempo. Lo cierto es que la conciencia no es uniforme. Puede expandirse en estados de meditación profunda, alterarse en los sueños, disminuir en la anestesia o fragmentarse en trastornos neurológicos. Estos fenómenos nos muestran que la conciencia es un espectro, no un interruptor de encendido y apagado. Habitarla es navegar en un mar que cambia de intensidad y profundidad. La filosofía también ha reflexionado sobre este tema durante siglos. ¿Qué significa decir yo? ¿Dónde termina la conciencia individual y empieza la colectiva? En cada cultura, las respuestas varían, pero todas coinciden en ver la conciencia como la esencia de lo humano, aquello que nos da dignidad y nos conecta con el misterio de la existencia. Quizá la mayor enseñanza sea aceptar que la conciencia es un regalo frágil y precioso. Cada instante en el que pensamos, sentimos y nos reconocemos como alguien es un milagro emergente de nuestro cerebro. Y aunque no logremos comprenderlo del todo, podemos experimentarlo, vivirlo y honrarlo como el enigma más íntimo de nuestra mente. Durante mucho tiempo, se pensó que el cerebro era un órgano rígido, que al llegar a la adultez permanecía inmutable, incapaz de transformarse. Sin embargo, la ciencia moderna ha revelado algo extraordinario. El cerebro es plástico, capaz de modificarse, adaptarse y crear nuevas conexiones a lo largo de toda la vida. Esta capacidad se conoce como neuroplasticidad, y es una de las características más fascinantes de nuestra mente. Cada experiencia que vivimos deja una huella en el cerebro. Aprender una nueva habilidad, recordar una palabra, practicar un instrumento o incluso cambiar un hábito implica la creación o el fortalecimiento de conexiones neuronales. Cuanto más repetimos una acción o un pensamiento, más se consolidan esas rutas, como caminos que se vuelven más firmes cuanto más se transitan. La neuroplasticidad también se manifiesta en la recuperación. Personas que han sufrido lesiones cerebrales pueden, con rehabilitación, reaprender funciones que parecían perdidas. Otras regiones del cerebro asumen tareas que antes pertenecían a áreas dañadas, mostrando la sorprendente capacidad de reorganización que posee este órgano. No solo el aprendizaje consciente activa la plasticidad, también lo hacen las experiencias emocionales. El estrés crónico, por ejemplo,
puede modificar estructuras como el hipocampo, debilitando la memoria. En cambio, la práctica de la calma, la meditación o el ejercicio físico fortalecen áreas relacionadas con la atención, la empatía y el bienestar. El cerebro cambia según lo que cultivamos en nuestra vida diaria. Esto significa que, en cierto modo, somos arquitectos de nuestra mente. Cada elección, cada práctica, cada hábito construye y moldea las redes neuronales. El cerebro no es un destino fijo, sino un paisaje en constante transformación. Y aunque con la edad algunos procesos se vuelvan más lentos, la capacidad de cambio nunca desaparece por completo. La neuroplasticidad nos recuerda que el cerebro es, en esencia, un organismo vivo y dinámico. Nos ofrece esperanza, la posibilidad de aprender, de adaptarnos, de sanar y de reinventarnos a cualquier edad. En sus circuitos maleables se encuentra la promesa de que siempre podemos crecer, incluso frente a la adversidad. El cerebro humano no solo percibe el mundo, también reacciona a él. Y entre sus respuestas más intensas se encuentra el estrés, un mecanismo diseñado para la supervivencia que, en exceso, puede convertirse en un enemigo silencioso. Comprender cómo funciona nos ayuda a equilibrar nuestra vida y a descubrir la importancia de la calma como contrapeso esencial. El estrés comienza en el sistema límbico, especialmente en la amígdala. Cuando percibimos una amenaza, real o imaginada, esta región activa el hipotálamo, que pone en marcha una cascada de señales hacia las glándulas suprarrenales. Estas liberan hormonas como el cortisol y la adrenalina, preparando al cuerpo para luchar o huir, el corazón late más rápido, los músculos se tensan, la respiración se acelera. Es la antigua alarma que permitió a nuestros ancestros sobrevivir a depredadores y peligros inmediatos. El problema surge cuando esta alarma nunca se apaga. En la vida moderna, el cerebro reacciona con la misma intensidad a un examen, una discusión o una carga de trabajo que a un peligro físico. El estrés crónico desgasta el organismo, afecta la memoria, debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de enfermedades. Lo que alguna vez fue una herramienta de supervivencia puede transformarse en un peso constante. Frente a ello, el cerebro también guarda recursos para la calma. Prácticas como la respiración consciente, la meditación o incluso un paseo tranquilo en la naturaleza activan el sistema nervioso parasimpático, encargado de devolvernos al equilibrio. Durante estos momentos, el corazón se serena, la tensión muscular disminuye y el cerebro libera neurotransmisores que promueven la sensación de bienestar. La calma no es solo ausencia de estrés, es un estado activo de reparación y equilibrio. En ese espacio, el cerebro fortalece la memoria, regula las emociones y potencia la creatividad. Incluso el sueño profundo, que permite al cerebro limpiar toxinas acumuladas, es parte de este delicado sistema de restauración. El estrés y la calma son, en realidad, dos fuerzas complementarias. El primero nos prepara para enfrentar desafíos, la segunda nos permite recuperar energía y sentido. Vivir plenamente es aprender a escuchar al cerebro, a reconocer cuando la alarma se activa sin necesidad y a cultivar conscientemente espacios de serenidad que nos devuelvan al centro. Más allá de pensar, sentir y recordar, el cerebro humano parece estar también preparado para buscar trascendencia. En todas las culturas y épocas, los seres humanos han experimentado lo que llamamos espiritualidad, esa sensación de conexión con algo mayor que nosotros, ya sea la naturaleza, el cosmos, lo divino o la profundidad interior. Y aunque la espiritualidad suele asociarse con lo religioso, su raíz se encuentra en la manera en que nuestro cerebro procesa la realidad. La neurociencia ha comenzado a estudiar lo que algunos llaman neuroteología, analizando cómo ciertas prácticas espirituales, como la oración, la meditación o el canto ritual, afectan la actividad cerebral. Se ha observado que durante estos estados, regiones como el lóculo parietal, que nos orienta en el espacio, reducen su actividad, generando la sensación de perder los límites del yo y fundirse con el entorno. Al mismo tiempo, el lóculo frontal muestra un aumento de actividad, reflejando concentración, calma y sentido de propósito. Estos hallazgos sugieren que la espiritualidad no es una ilusión externa, sino una experiencia auténtica del cerebro, capaz de transformar nuestra percepción y nuestro bienestar. Quienes practican con regularidad la meditación o la contemplación muestran cambios positivos en la regulación emocional, en la memoria y en la capacidad de atención. La espiritualidad, entonces, parece ser también un ejercicio de neuroplasticidad. Lo más interesante es que esta búsqueda de trascendencia no solo nos conecta con algo más grande, sino también con los demás. Ritos colectivos, cantos en grupo o simples gestos de compasión despiertan en el cerebro la liberación de sustancias como la oxitocina, asociada al vínculo y a la empatía. Así, lo espiritual fortalece lo social,
creando comunidades más cohesionadas. La espiritualidad también despierta preguntas profundas en la mente: ¿de dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Qué hay más allá de la vida? El cerebro, con su necesidad innata de encontrar patrones y significados, transforma estas incógnitas en narraciones, símbolos y filosofías que nos ayudan a sostenernos frente a la incertidumbre. En definitiva, el cerebro y la espiritualidad forman un puente entre lo material y lo intangible. Nos recuerdan que no somos solo seres biológicos, sino también buscadores de sentido. Y aunque la ciencia aún no tenga todas las respuestas, el simple hecho de que el cerebro puede experimentar lo infinito nos habla de su extraordinaria capacidad para explorar tanto el universo exterior como los misterios del alma. Al final de este recorrido lento y sereno, comprendemos que el cerebro humano no es solo un órgano biológico, sino también un espejo del universo. En su interior, con sus redes infinitas de neuronas y sinapsis, se refleja la vastedad cósmica que vemos en el cielo. Al igual que las galaxias conectadas por filamentos invisibles, nuestras neuronas forman constelaciones que sostienen pensamientos, recuerdos y sueños. El cerebro nos recuerda que somos materia consciente, átomos nacidos en estrellas que, de alguna manera, adquirieron la capacidad de contemplarse a sí mismos. En cada chispa eléctrica que cruza una sinapsis hay un eco de la misma energía que enciende los soles lejanos. Somos polvo de estrellas que piensa, siente y crea. A lo largo de estos capítulos vimos cómo el cerebro asegura la vida con lo básico, cómo nos permite emocionarnos, comunicarnos, imaginar y trascender. Descubrimos sus límites y sus misterios, pero también su plasticidad y su capacidad de cambiar. Y aunque seguimos sin comprender del todo cómo surge la conciencia, aprendimos a valorar el hecho de que podamos experimentarla. En el silencio de la noche, cuando cerramos los ojos, el cerebro sigue trabajando, sueña, recuerda, procesa, crea. Nos mantiene unidos a la vida, y al mismo tiempo, nos invita a explorar lo desconocido. Es un puente entre lo material y lo intangible, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos sentir. Quizá la enseñanza más profunda sea esta: conocer el cerebro no es reducirlo a conexiones eléctricas, sino reconocer que en su complejidad habita la poesía de lo humano. Cada emoción, cada idea, cada instante de calma es una prueba de que lo infinito también vive en lo pequeño. Así, el cerebro es al mismo tiempo nuestro universo interior y nuestro faro hacia el exterior. Al explorarlo, no solo descubrimos cómo pensamos y sentimos, sino también cómo nos conectamos con el misterio mayor de existir. Y en esa contemplación, nos damos cuenta de que comprendernos a nosotros mismos es otra forma de comprender el cosmos.